Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas jicocas. Después de días de espera, finalmente se estrenaron los episodios 1 y 2 de Are Just Chur 2 segunda temporada. Hoy vamos a enfocarnos en el episodio 1. Cómo empezó este maravilloso viaje de Jimin y Jungkook. Comencemos. Desde el inicio del capítulo podemos ver, una vez más, la cercanía tan natural que existe entre ellos. El episodio arranca con Jungkook yendo a la casa de Jimin para sorprenderlo. El staff había enviado mensajes a ambos, pero Jimin no respondió porque estaba dormido. Cuando Jungkook llega, intenta ingresar colocando una clave, pero no era la correcta. Terminan llamando a la mamá de Jimin para que les dé la clave. Sé que muchos se preguntaron por qué Jungkook no sabía la clave. Y para las vecinas que inventan que no la sabía porque no se veían, recordemos algo importante. En el documental Permission to Dance, Jungkook entró al departamento de Jimin sin problema, él sí conocía esa clave. La razón por la que ahora no la sabía es simple, por seguridad. Últimamente Jimin ha sido víctima de acoso por parte de una persona muy conocida en el fandom, y por esa misma razón tanto él como Jungkook deben cambiar sus claves frecuentemente. Especialmente porque Jimin creía que viajarían la noche anterior. 근데 딱 어제 저녁이었는데 내 예상은 상상치도 못한 저녁 6시쯤이네. Probablemente cambió la clave para asegurarse de que todo estuviera protegido en su ausencia. Y aún así, la confianza que hay entre ellos se nota en el hecho de que Jungkook, sin pensarlo, llamó a la mamá de Jimin para pedirle la clave, y ella se la dio sin ningún problema. Eso no pasa si no existe cercanía, confianza y una relación profunda que incluye también a la familia. Además, tengan en cuenta que en el edificio donde vive Jimin se entra con tarjetas que te llevan directo al piso de cada departamento. Jungkook evidentemente tiene esa tarjeta, por eso subió directamente al piso de Jimin. Cuando Jungkook logra entrar, encuentra a Jimin durmiendo sin ropa. Él le avisa que las cámaras están entrando y Jimin responde que no tiene ropa. 카메라가 있어? 왠지 들어오실 거야. 다 벗고 있는데 이거를? 거야. 다 벗고 있는데 이거를? 뭐 Jungkook, muy tranquilo, le dice que él siempre duerme así. 거야. 다 벗고 있는데 이거를? 뭐 벗는 거 어때요? 그냥 벗었잖아. Esa pequeña interacción dejó a todas sin aliento, porque es una muestra más de la naturalidad con la que conviven. Una vez que se alistaron, Jimin preparó sus maletas y empezaron esta nueva aventura. Mientras iban en auto, Jungkook se sorprendió por la cámara que estaban usando, y mostró interés en querer una, y Jimin le preguntó cuándo la usarías. 진짜 신기하다 이거. 이거는 진짜 유용하다. 가사 넣었다 쓸 Jungkook respondió que algún día, y Jimin dijo que seguro en un año la terminaría regalando. 거냐고요. 언제 또 이래 되고 한 1년 뒤에 가질 사람 이러고 있다. Y como ya sabemos, Jungkook no se quedó con las ganas de tener esa cámara, ya que esa misma cámara la hemos visto últimamente en las transmisiones de juego de Jungkook. Su primera parada fue un hospedaje cerca del aeropuerto de Incheon. Ahí pudimos ver a un Jungkook atento, abriéndole la puerta a Jimin, siempre tan caballero con su mozi. 정상하냐? Jugaron un rato, como siempre divertidos y cómplices. Luego cenaron. Encontraron un pastel con sus iniciales y se tomaron una foto juntos. Después de comer, se pusieron a limpiar,
siempre tan domésticos cuando están juntos. Al caer la noche, comenzaron un juego en el que, según cuántas respuestas acertaran, podrían hacer preguntas sobre su viaje. 번째 게임은 듣기 퀴즈입니다. ¿Tío? El primer desafío fue adivinar de qué países eran las banderas. Jimin empezó a responder mientras Jungkook, muy atento, intentaba ayudarlo diciéndole la respuesta. Pero en un par de preguntas terminaron equivocándose y ambos se rieron a carcajadas. 뭐 어디죠? 스웨덴. 그 스웨덴요? 네가 하는데 잘해. 안 수도 있잖아. La expresión de Jimin cuando, por error, dijo Rusia en vez de Francia, y los ojos de sorpresa de Jungkook, hicieron que ese momento fuera uno de los más divertidos del capítulo. 얘가? 러시아. Después vino el momento brillante de Jimin. Tenían que adivinar su destino de viaje, y Jimin logró descifrar que se trataba de Suiza. 보이신가요? 질문 쓰시는 거예요? 네. 맞습니다. 와! Jungkook, orgulloso, lo tomó de la mano y le dijo, «Eres asombroso». 야. Y Jimin, haciendo pucheros y sonriendo, se veía adorable. Jungkook no resistió tanta ternura y quiso abrazarlo. Ese momento nos derritió a todas. Luego les dieron 2 maletas pequeñas para empacar. Jungkook bromeaba diciendo que para que le hicieron empacarse igual le iban a dar una maleta más pequeña. 언니! 몇 사람이었어요? 아니, Como siempre, entre risas, bromas y comentarios, su conexión fluía sola. 아기 났네. Después hablaron de sus experiencias en el servicio militar. 제일 큰 훈련이 KCTC라고 육군이 하는 제일 큰 훈련인데 2주 동안 Jimin contó que estuvo 5 días sin bañarse durante una actividad en el campo, sin baños adecuados, sin duchas. 아예 씻을 수 없고 잘 수도 화장실도 없고 동안 못 씻었어요. Cuando por fin pudo bañarse, comentó que los demás estaban tímidos, pero él solo quería quitarse toda la suciedad. 이거를 몸을 막 En medio de eso, vio a Jungkook sentado comiendo, mirándolo sin perderlo de vista. 나 그 전부터 보고 있었을 거야. Y Jimin dijo que mientras se bañaba, todo alrededor desapareció y solo quedaron ellos dos, mirándose. 주변 애들 다 안 보이고 배경이 싹 사라지면서 둘이만 남고 Para Jimin solo existía Jungkook, eso es muy romántico. Jungkook agregó que Jimin era el que más se restregaba el cuerpo. 이렇게 하고 막 이러고 있었단 말이야. Es una anécdota que muestra lo fuerte que fue su vínculo durante esos 18 meses. Entre momentos duros, ellos se acompañaron y se sostuvieron mutuamente. Al día siguiente comenzó oficialmente su travesía a Suiza. En el auto rumbo al aeropuerto, Jungkook tomó de manera espontánea la mano de Jimin y le deseó un buen viaje. 왜 여행 잘하고 갔지? No quería soltarlo. Ya en Suiza, se embarcaron en el auto para explorar, admirando el paisaje. 너무 신기하다. 와우. Llegaron a comer y brindaron, un momento muy íntimo y cálido. Después hicieron compras para su despensa, siempre tan organizados. 좋은데? En su Airbnb jugaron un juego de adivinar nombres de idols y actores. Jimin decía que estaba condenado porque nunca ha sido bueno para eso, mientras Jungkook lo reconfortaba. 이게 형님도 아시겠지만 게임이라는 게 원래 나 진짜 감사합니다. 나 정국
Durante ese juego vimos toques sutiles, risas fuertes, miradas cómplices. Al final pidieron disculpas por no recordar nombres, 네, 죄송합니다. 후련해지는 게임. 죄송합니다. 그러면 저희는 pero se notaba que lo disfrutaron mucho. Después siguieron su aventura. Salieron a desayunar, y vimos a Jimin corriendo para alcanzar al staff mientras Jungkook se reía sin parar. Siempre sacándose una sonrisa incluso en las cosas más simples. Así terminó el episodio 1, lleno de risas, de toques sutiles, de anécdotas, de cariño palpable entre ellos. Cuéntenme, ¿qué les pareció el capítulo 1? ¿Cuál fue su momento favorito? Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.